del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. En breves instantes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Javier Calderón de Iglesia Casa de Misericordia, Ministerio Ebenecer en el norte de California. Agradecemos al Señor este día, esta maravillosa oportunidad que nos permite poder compartir un pensamiento, poder compartir algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. También agradecemos a nuestra cobertura y padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Por la confianza que nos da al poder compartir por estos medios, ¿verdad? Un mensaje, algo que el Señor pone en nuestro corazón. Así que, ¿por qué no me acompaña, mi amado hermano? Vamos a orar, vamos a bendecir este día, ¿verdad? Esta palabra y este tiempo que tenemos para poder compartirla. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos regalas, Señor, en tu presencia. Señor, en unidad todos como un solo cuerpo, como un solo hombre, Señor, a través de estos medios, a través de estas plataformas. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas, Señor, esta palabra, que tú nos bendigas, Señor, a todos, para que podamos comprender, para que podamos entender el mensaje esta noche, Señor. Padre, te pedimos que todo aquello que se quiera oponer a tu palabra, a la verdad, al evangelio de Jesucristo, sea atado y sea echado fuera. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Este precioso día yo quiero platicar con ustedes acerca del amor, el perfeccionamiento del amor. Nosotros creemos, hermano, muchas de las cosas que están pasando o de lo que hemos atravesado por fe. Creemos que todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, es una palabra inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu de Dios. Muchas cosas, hermanos, se han cumplido al pie de la palabra, al pie de la letra. Otras cosas están por cumplirse. Algunas las podemos entender ahora en este tiempo, otras las comprenderemos más adelante. Pero en todas estas, hermanos, nosotros tenemos que aplicar la fe, la confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra. Y hay cosas, hermano, interesantes que nosotros debemos de ir aprendiendo. Yo le titulé a este tema la preparación en el amor, o preparando la perfección del amor. ¿Por qué debemos de ser preparados en esto? Yo quiero basar esto en Primera de Juan, en su capítulo número 4, versículo 18. Este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Hemos predicado, hemos enseñado acerca de esto. Yo quiero ponerle un poquito más de atención a este pasaje. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Esa es la versión de las Américas. Déjeme leerle la versión, la Biblia Arcas Fernández, ¿verdad? La versión Arcas Fernández dice: amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, por cuanto el temor está en relación con el castigo. Y el que teme es que aún no ha logrado amar perfectamente. La versión del lenguaje sencillo dice: la persona que no ama tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, interesante del apóstol Juan, en su primera carta, nos damos cuenta acerca de algo extraordinario que es el amor de Dios en nuestra vida. Y cómo nosotros, hermano, tenemos que ir perfeccionando el amor. En este tiempo, hermano, en el cual hay muchos problemas, mucha incertidumbre, muchas aflicciones, muchas cosas, hermano, que se han levantado, se han cernido, no solo sobre la iglesia, sino sobre la humanidad. Mucha gente ha perdido el amor, otros han perdido la confianza, otros han perdido la fe. Pero, ¿por qué? Porque, hermano, el temor se ha enseñoreado en la humanidad, la inseguridad, la duda. Esta pandemia, hermano, definitivamente ha venido a causar estragos en el mundo, en la sociedad, la incertidumbre.
Algunos empiezan a confiar más en la ciencia a través de las vacunas que puedan estarse dando ya. Pero nosotros confiamos, como les decía de un principio, confiamos por fe. Creemos en el Señor que Él tiene todas las cosas bajo su control y bajo su cuidado. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener en este último tiempo es ser perfeccionados en el amor. Y cuando nosotros vayamos viendo la perfección del amor, conforme vaya avanzando este tema, démonos cuenta, hermano, cómo comienza la perfección del amor. E indudablemente algo que acecha a los cristianos este día, a los hijos de Dios, es el temor. Entonces, cuando hay temor, ese temor, hermano, se puede enseñorear sobre el amor, debilitar nuestra fe, debilitar nuestra confianza y nuestra seguridad en el amor que podemos tener en Cristo Jesús. Fíjese que entonces nosotros debemos entender que el amor, como una base, el amor de Dios y la misericordia divina, es lo que yo quiero seguir platicando. Hermano, nosotros la experimentamos de una manera extraordinaria. En la Biblia, hermano, hay un libro que se llama Lamentaciones. Y el profeta que escribe este libro de Lamentaciones tiene una experiencia, hermano, en medio de una gran aflicción. Comienza, hermano, profeta a escribir, hermano, este libro, y comienza a hablar y a cantar y a contar, hermano, las cosas que la gente hacía, pero cómo el amor de Dios y su misericordia divina permanecían a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Yo quiero leerle Lamentaciones, capítulo número 3, versículo 31 en adelante, la Biblia PDT, ¿verdad? La versión PDT. Dice, el Señor no rechaza a la gente para siempre. Mire, hay una palabra extraordinaria que la gente se puede sentir rechazada por lo que ha hecho, por lo que ha pasado. Pero dice que el Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque cause sufrimiento, también tiene compasión y grande, no solo dice grande es su amor, sino dice grande es su fiel amor para cuando nosotros. Cuando a un hombre se le niegan sus derechos, ante la presencia del Altísimo está. Cuando a una persona le engañan en su juicio, el Señor se da cuenta de todo. Nadie, dice esta palabra, versículo 37, nadie puede hacer algo que suceda a menos que el Señor se lo ordene. Las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo lo ordena. Indudablemente, hermano, este hombre, en medio de esta gran aflicción, pudo experimentar la misericordia y el amor de Dios a través de las expresiones que el Señor, hermano, ponía dentro de él cuando le hablaba al pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo, hermano, en este tiempo en que estaba hablando el profeta de Lamentaciones, Jerusalén, usted la recordará, dice la historia que estaba derribada. El templo había sido quemado. El trono de David no existía, estaba en el polvo, ya no yacía, ya no había el trono de David. El yugo de la opresión y de la esclavitud era la orden del día. El cuello del pueblo de Israel, de los judíos, estaba oprimido por ese yugo. Sin embargo, el profeta dijo, en su expresión mencionaba, porque no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Quiere decir esto, mi amado hermano, que toda aflicción y toda humillación es permisible de parte de Dios para ser probados, para ser perfeccionados. El pueblo de Israel, hermano, en su rebeldía, en la manera de darle la espalda a Dios, comienza a experimentar cautiverio, esclavitud, ataques, destrucción. Comienzan a experimentar, hermano, persecución. Y sin embargo, el Señor les muestra su misericordia y su amor a este pueblo. Así como a nosotros en este tiempo, a la iglesia, a la amada, nos está dando a mostrar su amor y su gran misericordia para nosotros en este tiempo. Un tiempo de aflicción, un tiempo de duda, un tiempo de incertidumbres.
el Señor, hermano, a través del yugo que el mundo está queriendo imponer a la iglesia, a través de la esclavitud y de la persecución que quiere ponerle a la iglesia, y nosotros lo estamos experimentando en este tiempo. Usted se puede dar cuenta, hermano, que la persecución, pero una persecución específica, es para las iglesias. Mire, y cuando hablamos de las iglesias, ahí entran muchas denominaciones, pero yo quiero hablarle de la iglesia de Jesucristo, la única iglesia, la amada. Vemos que es una persecución, hermano, que hay sobre ella, la aflicción. Hermano, le quieren poner un yugo de esclavitud. Quieren, hermano, cerrarle su boca, quieren cerrarle sus expresiones para que no haya, hermano, un perfeccionamiento de la iglesia. Entonces nosotros, hermano, debemos de experimentar la gracia y la misericordia de Dios, así como el pueblo de Israel lo vivió en el tiempo, hermano, de la esclavitud, en el tiempo, hermano, en que vieron la destrucción total. Y aún de donde estaba eso, todo el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, el reinado de David, el trono de David por los suelos, hermano, etcétera, etcétera. De todo eso el Señor comienza a levantar nuevamente a una nación. De la misma manera puede ser que muchos de nosotros en esa condición, el Señor en su misericordia y en su amor, hermano, nos muestra que también Él se acuerda de nosotros. Y no para siempre el Señor va a estar rechazando a la gente, sino abrirá realmente sus oídos y sus brazos para recibir a aquellos que realmente queremos buscar el arrepentimiento y queremos buscar la salvación de parte de Dios en este tiempo. Pero déjeme avanzar un poquito entonces. Podemos decir que Dios, como título, podemos decir que Dios permite las aflicciones. Sería, hermano, debemos entender que en la permisidad de Dios, ante la cual tienen que pasar las aflicciones que puedan llegar al creyente, podemos decir que las aflicciones pueden venir de Él o pudieran pasar por Él. Pero mire lo que dice el Salmo 16:3 y dice la versión de las Américas. En cuanto a los santos que están en la tierra, ahí ya entra un grupo. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Pero miren lo que dice el versículo 4. Se aplicarán o se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido o tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Definitivamente nos damos cuenta que hay como cierta división entre aquellos que buscamos al Señor, aquellos que hemos estado, hermano, constantes, hemos sido perseverantes, hemos sido pacientes en medio de esta prueba, en medio de esta situación. El Señor, hermano, mantiene sobre nosotros cierta protección, cierta delicia sobre nuestras vidas. Pero sobre aquellos que se han apartado, sobre aquellos que han corrido de la presencia de Dios, sobre aquellos que se les ha enfriado su amor, dice, se empezarán a multiplicar o se multiplicarán las aflicciones de aquellos que se han ido detrás de algo. Y porque decimos que Dios solo hay uno. Cuando hablo de algo, hermano, me refiero a algo que le han dado a ellos más importancia que a Dios. Podemos, entiéndase, hermano, trabajo, entiéndanse oportunidades, entiéndanse muchas cosas, hasta incluso, hermano, las cosas terrenales, hasta incluso, hermano, cosas, hermano, en las cuales ellos han tenido más confianza en eso que en la mano poderosa de Dios y en su misericordia. Vemos en el Salmo 71 que dice, tú me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, pero me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Nosotros podemos ver entonces que el Señor, hermano, tiene que ver con algunas angustias y aflicciones que puede experimentar la humanidad, pero también puede experimentar la amada del Señor. Pueden experimentar las iglesias, pueden experimentar los hijos de Dios. Nosotros, hermano, podemos decir que entonces pueden haber personas que por quebrantar la palabra de Dios, por rebelarse contra la palabra de Dios, por rebelarse contra Dios,
quiere decir que pueden sufrir penalidades. Pueden sufrir, hermano, consecuencias. Las aflicciones pueden sufrir, hermano, angustias en medio de este tiempo. Lo que directamente podemos nosotros decir que es causado por Dios, para nosotros los hijos de Dios, todo esto que estamos viviendo nos está sirviendo para ser perfeccionados. El perfeccionamiento viene a través, hermano, de muchos sufrimientos, de muchas aflicciones, en las cuales, hermano, puedes tú estar pasando en este día. Puede, hermano, mucha gente estar afligida, congojada, triste, en duda, y pueden haber menguado en su amor. En una de las cartas, hermano, en una de las cartas que escribe el Señor a las iglesias, vemos que hay una, dice, has dejado tu primer amor. Quiere decir que en este tiempo, hermano, la aflicción y la angustia puede hacer que se vaya perdiendo el amor que Dios ha depositado en nosotros a través de la salvación y de la misericordia y del amor que Él nos ha mostrado. Entonces yo quiero continuar ahí y vemos nosotros algo muy interesante. El amor con que Dios nos ha guardado, el amor con que Dios, hermano, nos ha protegido en medio de las aflicciones. Siempre vamos a ver la misericordia de Dios, la misericordia divina, hermano, de Dios en todas estas aflicciones. Y yo quiero que usted le preste atención a este pasaje porque lo vamos a concatenar con otro versículo para que lo podamos entender un poco mejor. En el libro de Job, y Job, un hombre, hermano, que fue perfeccionado a través del sufrimiento, a través de las aflicciones, a través de las angustias, habla algo muy interesante. Y dice este libro de Job, dice Job capítulo 5, versículo 19, de 6 aflicciones te librará, y aún en 7 no te tocará el mal. Ahora veamos de qué aflicciones hablaba aquí Job. Número 1, en el capítulo número 20, usted lo puede ver. Número 1, en el hambre te salvará de la muerte. En la guerra del poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua. No temerás la violencia cuando venga. Versículo 22. De la violencia y del hambre te reirás y no temerás a las fieras de la tierra. Versículo 23. Pues con las piedras del campo harás tu alianza y las fieras del campo estarán en paz contigo. Mire lo interesante, mi amado hermano, en lo ligero o en las cosas o en las aflicciones o en los sufrimientos que Job, hermano, estaba describiendo y viendo, hermano, cómo el Señor de estas 6 aflicciones lo iba a librar. Para nosotros la Biblia, hermanos, son figuras y son ejemplos que nosotros vamos aprendiendo. E indudablemente si a Job lo libraron de 6 aflicciones y en la séptima aflicción no lo tocó el mal, a pesar de lo que el proceso que él llevó, dice número 1, el hambre. Te salvará del hambre, te salvará en la guerra y de la espada. Estarás cubierto de la lengua mentirosa, de la falsa lengua. No temerás violencia cuando venga. Te va a guardar de la violencia y del hambre te vas a reír. No temerás a las fieras de la tierra. Ahora, ¿por qué no vas a temer? Porque el Señor ha mostrado su infinita gracia, misericordia y su amor especial para con nosotros en medio de estas aflicciones. Entonces vemos que la iglesia, hermano, en este tiempo puede estar pasando aflicción, sufrimiento, tribulación, angustia, incertidumbre, pero el Señor ha prometido, ha dejado estipulado en su palabra, en el dabar de Dios, que nos iba a guardar, que iba a estar en medio de nosotros, que nos iba a proteger. Y aún a pesar de estos sufrimientos, esos sufrimientos no se comparan con la gloria que nosotros vamos a experimentar, hermano, en un tiempo. Dentro de un tiempo el Señor, hermano, vendrá por nosotros, vendrá por su amada, vendrá por aquellos, hermano, que hemos buscado, que hemos sido perfeccionados en el amor. Lo vamos a ver, que hemos sido perfeccionados en muchas áreas de nuestra vida y que nos hemos dejado perfeccionar por el Señor y por el Espíritu, pero que nos hemos dejado perfeccionar también por la mano poderosa de Dios, por los 5 ministerios.
Es necesario que nosotros, hermanos, nos dejemos perfeccionar. Pero lo más importante que veo yo aquí es cómo debemos de perfeccionarnos en el amor. Y ahora le voy a decir por qué. Vamos a ir avanzando rápidamente porque el tiempo, hermano, vuela aquí cuando uno está. Veamos entonces, mi amado hermano, el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es extraordinario y nos lo muestra de una manera. El apóstol Pablo, que recibe, hermano, una revelación, el perito arquitecto de la iglesia, recibe algunos misterios, algunas revelaciones del amor de Dios cuando el Padre y el Hijo, hermano, le muestran a través del Espíritu. Y dice en Romanos, en el capítulo número 8, versículo 28 de la versión de las Américas, y sabemos, mire, aquí hace mención de un grupo, que para los que aman a Dios, hay un grupo. Sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, medio malas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 32. Ahí está hablando el apóstol Pablo en algo que el Padre hizo. El que no eximió, o sea, no excusó, el que no lo apartó, sino no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también en él todas las cosas, en el Hijo? Entonces, présteme ese minuto de atención. Entonces vemos que si el Hijo vino a cumplir el propósito, aquí dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El Hijo vino a cumplir un propósito. El Padre, hermano, no dejó que no lo cumpliera, sino Él cumplió el propósito por amor. Cumplió el propósito, hermano, que el Padre le había encomendado. Entonces, si el Padre, hermano, dejó que el Hijo lo cumpliera, nosotros en el Hijo también, hermano, no nos concederá algunas de las cosas, o en Él todas las cosas. Ahora veamos lo que yo quiero, hermano, que usted vea de las cosas, de las aflicciones que el Señor nos va a librar por amor. Entonces, ahí mismo en ese capítulo, solo que en el versículo 35 menciona lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, si usted regresa conmigo al libro de Job, dice, Él te librará de 6 aflicciones, mas la séptima no te tocará también el mal. Entonces veamos, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? De estas aflicciones el Señor te va a salvar. ¿Pero por qué? Por amor. Primero por amor a su Hijo y luego por amor a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Entonces vemos que el amor de Dios es tan grande para con nosotros, hermano, que todas las cosas que estemos atravesando, que estemos pasando en este tiempo, todas las cosas, hermano, aflicción, angustia, prueba, enfermedad, hermano, que estemos pasando necesidad, todas las cosas van a cooperar para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios, a los que hemos, hermano, a ese grupo selecto que no ha perdido su amor, que sigue perseverando, que tiene paciencia en la prueba, que tiene fuerza en la debilidad, que se goza en el Señor, que está con sus hermanos, que apoya a su pastor, que apoya a la congregación, que apoya, hermano, su vida, que apoya a su familia. Para ellos, para nosotros, hermano, metámonos ahí por fe todos. Todas las cosas que estamos viviendo nos están perfeccionando para bien. Y el Señor, hermano, en este versículo 35 nos da una seguridad que nada nos podrá separar, porque Él nos va a librar de estas aflicciones. Quiere decir, mi hermano, que la tribulación te puede separar del amor de Cristo. Una angustia te puede separar del amor de Cristo. La persecución te puede separar del amor de Cristo. El hambre, la desnudez, el peligro o la espada nos pueden separar del amor en Cristo. Pero como Él nos ha amado a nosotros con un propósito, como amó al Hijo, Él nos va a librar de todas estas, pero tiene que haber un vínculo, hermano, súper especial e importante, que es el amor. Es de ahí, hermano, la importancia de nosotros de ser, hermano,
perfeccionados en su amor. He ahí la importancia, mi amado hermano, de nosotros de ser perfeccionados en este caminar del amor de Dios. Y eso, hermano, necesita de nuestra parte, porque Dios, hermano, ha puesto ya su parte en nosotros. Nosotros debemos de hacer algo que nos va a ir perfeccionando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y veamos, hermano, entonces, en este amor de Dios, veamos el camino del amor. ¿Dónde comienza? ¿Dónde podemos empezar a ser nosotros perfeccionados? Y yo le puse aquí el camino del amor. Cuando nosotros vemos entonces que este camino del amor debe ser un amor sin fingimiento, sin hipocresía, sin mentira. Este amor, hermano, debe ser aquello que nosotros debemos de aborrecer de antemano lo malo, acercándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con un cariño y un amor fraternal como antes no lo habíamos hecho. Y esto lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 13. Vea cómo habla él acerca del amor. De esta manera, en el capítulo 13 y 13 usted sabe que es figura o es número de rebelión. Pero cómo entonces el apóstol Pablo compara las cosas que el Señor nos regala, pero las compara, hermano, al nivel del amor. Y es bien interesante que lo veamos y lo aprendamos. Dice 1 Corintios 13:1, palabra de Dios para todos. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero ahí usted preste la atención, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla, que repica. ¿Cómo está hablando él acerca de los dones? Hablando de dones, hermano, perdóneme, en palabra de ciencia, de sabiduría. Está hablando de equipamiento para la obra de Dios. Pero todo esto lo pone al nivel del amor. Y si no hay amor, no somos nada. No tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Veamos esto en el número 2, en el versículo 2. Yo puedo tener el don de profetizar, conocer todos, no algunos, conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento, tener una fe que mueva montaña. Pero si no tengo amor, ¿qué dice esta versión? No soy nada. Vea este otro pasaje. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Mire, cuando nosotros vemos en este camino del amor que el apóstol Pablo lo describe en Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo, hermano, pone en una balanza cosas que todos los hijos de Dios tenemos. Unos tienen capacidad para hablar varios idiomas. Pueden hablar inglés, español, francés, italiano, varios idiomas. Como también pueden tener género de lenguas. Pueden hablar tipos de lenguas. Pero si no aman, dice el apóstol Pablo, son un metal que no tiene ningún uso. Son un metal corriente. Dice el apóstol Pablo que él podía tener el don de profetizar, conocer secretos y misterios de Dios. Podría tener una fe, no del tamaño del grano de una mostaza, sino aún mayor, mover más montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Dice, no tengo nada, no. Dice, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo. O sea, puedes hacer obras de caridad. Podemos entregar, hermano, muchas cosas para la ayuda. Puedo, hermano, hasta incluso sacrificar mi propia salud y mi propia vida. Pero si no tengo amor, todo eso que nosotros hacemos, dice, no me sirve
de nada. Interesante entonces, mi amado hermano, es que podemos ser fervientes en el Señor, servidores en el Señor, podemos, hermano, trabajar en la obra de Dios. Y eso es bueno, es extraordinario. Pero si no tenemos el amor, el apóstol Pablo, hermano, lo describe como que no sirvo para nada, como un metal, como que no soy nada y como que nada de lo que haga sirve de lo que me puede ayudar a mí para salvar a otros. Entonces el apóstol Pablo, hermano, en el camino del amor, hace, hermano, como un balance. Y, hermano, y el amor pesa más que todas las acciones que estamos viendo aquí. Quiere decir que nosotros, para poderle sacar provecho a los idiomas angélicos, a las lenguas, a la profecía, a los secretos de Dios, al rema de Dios, al conocimiento, a la fe, a las buenas obras, a todo lo que hagamos, debemos de agregarle, hermano, un ingrediente extraordinario que se llama amor. Agregándole ese ingrediente extraordinario llamado amor, las cosas que tú y yo hagamos van a ser, hermano, catapultadas a otro nivel, en el cual, hermano, vamos a poder edificar la vida de muchas personas, edificar tu casa, edificar tu familia, edificar, hermano, en medio de la congregación. Porque este camino del amor es extraordinario. Porque comienza, hermano, comienza en la casa de Dios. Comienza en la iglesia donde tú te congregas. Comienza, hermano, en esto. Sí podemos decir, sí, también comienza en mi casa. Por supuesto que comienza en tu casa. Pero veámoslo a la luz de la palabra. Entonces, el camino del amor. Mire, en Romanos, en este libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice, su amor, o sea, ¿qué amor? Nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal. Apéguense solo al bien, dice. Versículo 10. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense. Mire, respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo, hagan todo con ganas, hagan todo, hermano, pónganse las pilas en todo lo que hagan para el Señor. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades, sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan, este pasaje es extraordinario. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. Y pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Ve entonces, hermano, que el apóstol Pablo en su carta a los romanos le describe dónde puede caminar uno, dónde comienza el camino del amor que nos va a ir perfeccionando a nosotros. Comienza en la relación, comienza en el trato, comienza en las bendiciones y en la manera de nosotros de trabajar en su casa, del trato con nuestros hermanos, con, hermano, la persona que nos relacionamos, no solo en la iglesia, sino fuera. Porque vemos cómo el apóstol Pablo dice su amor. Aquí está hablándonos a nosotros. Nuestro amor debe ser verdadero, real, sincero, honesto. Ese amor, hermano, nos debe hacer a detestar, a apartarnos del mal y a acercarnos solo al bien, a pegarnos a la bondad. También habla, hermano, dentro de la iglesia, dentro del conglomerado llamado iglesia, tenernos cariño unos a otros, pero mire cómo dice esta palabra, como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Pero todo comienza con su amor, dice el apóstol Pablo. Nos habla de cómo debemos de trabajar dentro de la iglesia, no siendo perezosos en lo que hagamos para el Señor,
Nos habla en la esperanza, hermano, de la paciencia, de las dificultades y de la perseverancia que nosotros debemos de tener por medio de la oración. La iglesia, hermano, nosotros debemos de ser soporte de oración para otros. Dice, cuidemos de los necesitados que hay en medio del pueblo. Hoy en día, hermano, hay mucha gente necesitada. Y no es que no ayudemos, no es que querramos ayudar. Claro que ayudamos, claro que lo hemos hecho. Yo veo muchos hermanos que hemos ayudado a las comunidades en medio de este tiempo. Pero dice, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Es algo, hermano, extraordinario que solo el amor, siendo perfeccionados, nos va a llevar a cumplirlo. Y esto, hermano, mire, en este año de la reconciliación es algo que nosotros debemos de practicar. Y dice el apóstol Pablo aquí, pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. Pidan bendiciones y no maldiciones sobre ellos. Entonces, en este tiempo, en la perfección del amor, algo que nosotros debemos de procurar, hermano, son las bendiciones para los que obran maldad sobre nuestras vidas. Para aquellos que nos injurian, para aquellos que hablan mentiras, para aquellos que levantan falsos, para aquellos hermanos que se oponen, aquellos hermanos que se han vuelto anticristos, dice la palabra, bendígalos, bendícelos y no hables palabra de maldición sobre ellos. O sea, no digas mal, no hables mal de ellos, no maldigas, no digas las cosas malas. Entonces vemos que en la perfección del amor comienza en el trato que nosotros podemos tener dentro de la congregación. Esa constancia, hermano, estas necesidades que hay que cubrir de los santos, la hospitalidad, hermano, es donde la gente va a empezar a darse cuenta del amor de Cristo que nos hace a nosotros aceptar a las personas, no como nosotros queremos que sean, sino realmente como Dios, hermano, está tratando con las personas. Nosotros, hermanos, debemos de aceptar a las personas tal cual son. Y el Señor, hermano, se va encargando a través de su amor, a través de la palabra, a través de la administración de la palabra, va haciendo el cambio en la persona. Pero las personas tienen que ver el trato que nosotros tenemos dentro de la iglesia. No podemos predicar, no podemos enseñar cuando aún hay cosas en nuestra vida que no practicamos. Yo no sé si usted dice amén o no dice amén, pero hermanos, son cosas que nosotros, el Señor pone en nuestro corazón y nos está hablando en este tiempo, porque nos ha dejado, déjeme, yo tengo esa grande bendición y privilegio de ser, hermano, ministro que está preparando a la amada del Cordero. Tengo ese privilegio extraordinario, a veces inmerecedores de su gracia, inmerecedores de esto, pero el Señor nos ha llamado por su amor, por su gracia y por su misericordia. Entonces, en este llamado de atención a la iglesia, vemos, hermano, que nuestro amor, el camino a la perfección en el amor debe ser real, debe ser sincero, honesto. En este tiempo, hermano, hay que apartarse del mal y de los malvados. Apartarse de aquellos, hermano, que comienzan a hablar mal, que comienzan a hablar y a tirar, hermano, piedras en el tejado de otros, que comienzan, hermano, a tirar basura, que comienzan a tirar, hermano, y hablo no literal, hablo, hermano, de palabras, hablo, hermano, de crítica, hablo, hermano, de muchas cosas que la gente en este tiempo son número uno. Y está a la orden del día la crítica, está a la orden del día, hermano, la búsqueda de las cosas que nosotros podemos tal vez cometer un error, pero ahí andan, hermano, viendo cómo lo hacen. En este tiempo, hermano, es de demostrar que nosotros amamos al hombre, amamos al ser humano. Claro, no amamos ni somos, hermano, ni soportamos tampoco el pecado de las personas. Pero es algo que nosotros debemos de empezar en casa. En la iglesia, ahí comienza la perfección del amor. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras. Entonces veamos este otro pasaje. El amor nos une por la palabra de Cristo. En el perfeccionamiento del amor debe haber unidad. Dios nos hace amar, hermano, Dios nos hace amar en la perfección de su amor.
conforme tú y yo nos vayamos dejando. Y algo, hermano, yo veo que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, dejó muy en claro que debíamos de amarnos entre hermanos, que debíamos amarnos entre ministros, que debíamos amarnos entre ovejas, que debíamos amarnos, hermano, dentro de las congregaciones. Y este año que no ha terminado, todavía estamos en el 10º mes. Hay 2 meses todavía en el cual la unción de la reconciliación sigue cabalgando por toda la tierra. Porque este decreto, hermano, de la reconciliación no es solo para nosotros, es para todos, hermano. Es un tiempo de reconciliación en el cual el Señor, en este tiempo, que el 2020, hermano, ha sido bien difícil, un año bien difícil, pero el Señor nos ha metido porque es el perfeccionamiento de la amada. Está empezando a perfeccionarnos y creo que está empezando en el amor. Entonces dice, ese amor nos une por la palabra de Cristo. ¿Por qué por la palabra de Cristo? Un mandamiento nuevo los doy, dice, les estoy dando un mandamiento nuevo. Estoy leyendo Juan 13:34. Que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Pone, hermano, una vara, pone una medida extraordinaria. Y Él nos amó tanto, 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 hermano. Entonces dice, ámense los unos a los otros tal como yo lo hice. Eso es un mandamiento nuevo. Todo el mundo, todas las personas, toda la gente se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Vea, mi amado hermano, lo interesante, perdóneme, me voy a mover eso un poquito. Vea lo interesante que es, mi amado hermano, cómo es que la gente se va a dar cuenta, cómo es que la gente se va a dar cuenta del amor o de Cristo cuando vean en nosotros la manera de que nosotros nos amamos dentro de la iglesia. Porque mire, hay mucha gente que dentro de la iglesia se pone a criticar a otros y lo hace afuera. Y hay gente, hermano, que escucha las conversaciones de cristianos. Y entonces en lugar de ganarlos, más los empujamos hacia el mundo. Y ese es un nuevo mandamiento. Dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, esta palabra es fuertísima, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. 21. Dios nos dio este mandamiento. ¿Qué mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, en la perfección del amor que nos une, la palabra de Cristo es la base angular para el amor. Pero ¿dónde comienza? Mire, el nuevo mandamiento de Dios, ¿dónde comienza? En el amor entre hermanos. En el amor que le demostremos a los hermanos, en nuestro comportamiento, en el trato dentro de la iglesia, en el trato a nuestras autoridades terrenales y nuestras autoridades espirituales. Porque hoy resulta que mucha gente no quiere tener autoridades espirituales. Hoy resulta que mucha gente, hermano, quiere cabalgar sola, quiere caminar sola. Hoy resulta que muchos han salido de las iglesias y ponen sus propios programas en Facebook y comienzan a tirar un montón de mentiras y un montón de falsedades. Y en eso están fallando porque el amor de Dios no está en ellos. Entonces la gente observa, la gente mira, la gente escucha y dice, si este acababa de estar con fulano de tal y ahora ya está predicando solo. Entonces, el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros, que nos sometamos a nuestras autoridades por amor. La gente se va a dar cuenta de esa manera y así los vamos a ganar para Cristo. Pero voy avanzando porque el tiempo también avanza. Entonces, mire este pasaje. A nosotros nos atañe una gran obligación delante de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros en algún momento determinado, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos alcanza. Se nos revela nuestra vida. Entonces nosotros
de alguna forma nos volvemos en representantes de Dios, de Cristo, por amor. El amor de Cristo debe controlar tu vida. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo 14, en la PDT dice: el amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos, y por esos todos, y por eso todos han muerto. El amor de Cristo nos controla. Él murió por todos, para los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Ahora vea este versículo precioso, el versículo 20. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablemos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. El amor de Dios nos controla. Ese amor de Dios que te controla, que te levantó de entre los muertos y te ha dado una vida eterna. Ese mismo Dios, tú y yo nos hemos hecho, dice, representantes, o nos hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Y es como que Dios nos estuviera llamando, o estuviera llamando a la gente por medio de ti. Pero algo que va a hacer que la gente te observe, te escuche, te preste atención, es el amor con que tú tienes con los hermanos. Si no puedes ganar, hermano, gente, si tú piensas, hermano, que no has ganado gente, que no puedes evangelizar, lo primero que nosotros debemos es examinarnos cómo está nuestro amor con los hermanos. ¿Cómo es que está el amor, hermano, con la gente a tu alrededor? Porque eso es interesante, pero yo tengo que avanzar, porque me quedan pocos minutos. Entonces vemos que el Señor, hermano, lo que está buscando es que nosotros seamos, perdón que utilice esta palabra, ¿verdad? Pero como embajadores, representantes del Evangelio de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, para que nosotros podamos seguir llevando, hermano, pecadores a los pies de Cristo, para que vengan al arrepentimiento y vengan a la vida eterna. Eso es algo que a nosotros, hermano, los que hemos sido limpiados, los que a nosotros todos los propósitos ayudan a bien a los que amamos a Dios, es una obligación, pero hermano, no solo con palabras, sino con hechos, con acciones de amor. Que la gente vea, hermano, que tú y yo destilamos amor. Cómo tratamos, hermano, a la gente dentro de la iglesia. Cómo tratas a la gente de afuera. Cómo tratamos a nuestra familia. Si le gritamos, si somos, hermano, impacientes, etcétera, etcétera, la gente se da cuenta. Pero yo avanzo porque el tiempo se me está acabando. A esto yo le titulé el amor más alto, porque realmente este pasaje, mi amado hermano, lo hemos leído, lo hemos escuchado todos, lo hemos visto, se ha predicado, hermano, miles de mensajes de esto, pero yo quiero solo ponerle en este punto para que entendamos el amor de Dios por ti, el amor de Dios por mí, y cómo nosotros debemos de representar ese amor en la iglesia, amando a nuestros hermanos. Y este pasaje es famoso, Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La versión lenguaje sencillo dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo aquel que crea en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Y Dios habla hoy, dice, el amor de Dios para el mundo, pues Dios amó tanto a la gente de este mundo que dio a su Hijo único. Entonces vemos que el origen de Dios, hermano, el amor de Dios en su origen más alto, es Dios amó a la gente de este mundo. El alcance, el mundo, o sea, llegó hasta lo más profundo. Y la manifestación es que dio a su Hijo
al único Hijo por nosotros. Y el propósito, mire, este propósito, hermano, ahí sí que es el más grande que puede haber. En el propósito de Dios amó tanto al mundo está, Dios amó tanto al mundo que no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. Pero para llegar a ese momento, a ese tiempo, nosotros debemos de ser perfeccionados primeros en el amor. Siendo perfeccionados en el amor, viene lo demás. Porque el que ama, dice, el que ama, el amor, el verdadero amor, echa fuera todo temor. Oremos y pidámosle al Señor esta noche que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, Señor. Padre, te rogamos que por favor, mi Dios, seamos perfeccionados en el amor. Que podamos mostrarle al mundo el amor que tenemos en medio de las congregaciones, en medio de las iglesias, en medio del ministerio. Padre, que venga la reconciliación entre los ministros, que venga la reconciliación entre los hermanos, entre las iglesias, mi Dios, que podamos alcanzar la estatura y la madurez del varón perfecto, Padre. Te lo suplico en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.